Literatura femenina, gastronomía y audiolibros desde la FIL Guadalajara. Además, les presentamos la primera parte de un serial dedicado al precio del libro y la tasa cero. Rafael García Villegas, amigos, amigas, a mitad de semana tenemos grandes contenidos. Así es, Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos a Noticias 22. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana. ¿Y con qué arrancamos, Laura? Bueno, les comentamos que el legado de esta ejemplar duranguense trasciende tanto el Star System de Estados Unidos como la época de oro del cine nacional. En el marco de los 120 años del natalicio de la actriz Dolores del Río, el Senado de la República inauguró una exposición dedicada a resaltar cada una de las facetas de la mexicana. Busca hacer un homenaje a la vida de la actriz, de esta gran actriz del cine de oro mexicano, y que es uno de los grandes íconos femeninos, no solamente como actriz, que es obviamente pues, su faceta más conocida, sino también como una gran mujer que abrió camino a otras mujeres en el aspecto del sindicalismo, y también que es un tipo de mujer muy particular, porque aunque hizo una carrera en Hollywood, después vino a México a terminar de consolidar su carrera, y esto ayudó muchísimo a que otras mujeres también se inspiraran en ella. La protagonista de María Candelaria se caracterizó por impulsar proyectos en beneficio de los que forman parte de la Asociación Nacional de Actores y por la creación de una estancia infantil para hijas e hijos del gremio artístico. No solamente este labor humana que tenemos, ¿no? Sino este labor también de ayudar a sus compañeros en el aspecto sindical, que es esta faceta menos conocida de su vida, pues es bastante interesante, ¿no? Porque pues plantea también una equidad en cuanto a la representación de las mujeres dentro del sindicalismo mexicano del gremio de actores. La muestra, que incluye más de 80 fotografías, fue posible gracias al aporte del Acervo Carso y del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Hacer la conformación de su rostro en este recorrido histórico de su vida pues fue bastante difícil. Creo que hicimos una gran labor al retratar a la pequeña Dolores, hasta la Dolores pues ya en sus últimos años de vida. Entonces sí fue muy difícil. La exposición estará en la Galería Abierta del Senado de la República hasta enero de 2025. Además, la puedes visitar en la página www.iner.gov.mx. Para Noticias 22, Iván Ramírez. La UNESCO define la cultura como el conjunto de los rasgos distintivos de una sociedad, incluyendo el arte, los derechos fundamentales, los sistemas de valores, las creencias y las tradiciones. Así es, pero ¿cuál es la manera de apropiarnos y emplear estos elementos que mencionas muy bien, Rafa? ¿Y cuál es su impacto en la vida cotidiana? ¿Qué consume la gente en materia de cultura? Fue lo que intentaron responder investigadores de 8 países de América Latina a partir de estudios muy particulares. Este material está reunido en los libros Consumos Culturales en América Latina. Vamos a encontrar cosas como alrededor del cine, ¿no? Por ejemplo, las juventudes. También tenemos algunos casos de pensar los consumos desde mujeres privadas de la libertad, por ejemplo, o desde la discapacidad. Entonces, es una plétora diversa de cómo abordar los consumos culturales. También tenemos en el segundo tomo, que es aborda más sobre las evoluciones históricas, la irrupción de lo digital y los contextos de pandemia que mencionábamos al inicio. Para este trabajo se recibieron 51 propuestas y se seleccionaron 29. Este tipo de mediciones no es nuevo, pero tampoco continuo. Bueno, Alberto, yo creo que hay muchos pendientes. Es un tema apasionante y que se debe de trabajar muchísimo más. Ya propio Néstor García Campín y Guillermo decía, es que esto tiene que estar no solo desde la academia, desde los centros de investigación, sino desde los hacedores de política cultural, los tomadores de decisiones, las tomadoras de decisiones. Y creo que ese es un llamado también, ¿no? Ahorita que mencionaba lo de las políticas culturales, a quienes están frente a las distintas dependencias, no solo de cultura, porque creo que esto también es importante. La pandemia cambió el consumo cultural, la manera en que nos relacionamos y reveló que no todos tienen luz eléctrica, una computadora e internet, y afectó por lo tanto el consumo cultural. Creo que el tema también ahí de la difusión, de cómo hacer que la gente se acerque,
Y la otra también es facilitar los propios procesos de cada comunidad, ¿no? Sobre los intereses que tengan. Creo que ahí va en un tema de dos vías y ha sido un pendiente. Somos tantos, tan diversos, que eso es algo fabuloso, pero también apela a la necesidad de que tengamos al frente a personas que se tomen un poco más en serio esto de escuchar, de aprender en conjunto y entonces con base en eso poder generar algunas políticas más enfocadas, digamos, a lo que demanda las diferentes poblaciones. Esta investigación de casos particulares de diferentes países del continente fue encabezada por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la Universidad de las Artes de Guayaquil. Los tomos pueden ser descargados de manera gratuita en la página que aparece en pantalla. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, anoche les informamos sobre el incendio en el Museo de Arte de Mazatlán. Aquí hay una breve actualización sobre lo que sucede en este recinto. Una parte del Museo de Arte de Mazatlán fue consumido por las llamas el día de ayer. Hasta el momento, el Instituto Sinaloense de Cultura, ISIC, declara que el incendio lo provocó una acumulación de gases debido a una previa fumigación de algunas obras que serían trasladadas a la Ciudad de México. El edificio, construido en 1898, durante la Revolución Mexicana, fue sede de la Oficina de Correos, los talleres del periódico El Demócrata Sinaloense y de las oficinas de Migración. Como museo, opera desde noviembre de 1998 y ha reunido escritores, poetas, pintores, entre otros gremios de las artes. Y resguarda obras importantes del acervo de la institución, como de artistas mexicanos de talla internacional, como Rufino Tamayo, Francisco Toledo, Vicente Rojo y más, para un total de 28 artistas plásticos. Según el diario El Sol de Mazatlán, el coordinador municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna, visitó el inmueble y afirmó que la parte mayormente afectada es el lateral derecho del edificio, donde se encontraban las antiguas oficinas del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, CODESIN. El ISIC está en proceso de evaluación del impacto de las pérdidas dentro del inmueble, lo que determinará si existen obras afectadas. Además, la Fiscalía investigará las causas exactas del siniestro, que dejó solo un herido que se reporta estable. Noticias 22. Ratones, soldados, bombones y flautas tomarán el escenario. Los ecos del clásico de Tchaikovsky ya se escuchan tras bambalinas en el Auditorio Nacional. La magia de la Navidad cobra vida una vez más con la Compañía Nacional de Danza, que prepara su interpretación del Cascanueces, una obra icónica que ha trascendido generaciones. Desde los ensayos, los bailarines principales y todo el equipo afinan cada paso, cada gesto, cada emoción, para así poder ofrecer al público una experiencia inolvidable. Es una tradición ya, y como lo digo, como empiezas desde la escuela a hacer el Cascanueces, te toca hacer desde ratón, soldado, niño, bombón, y luego ya cuando pasa la compañía empiezas con los cuerpos de baile, los solistas, hasta que llega a ser la de azúcar. El director de orquesta viene con nosotros a los ensayos a verlos para oír los tempos musicales, para cuando él ensaya con la orquesta, la parte de vestuario, que tenemos aquí el vestuario es súper importante, las pruebas que se ajusten a los bailarines. Como interpreto Flor de azúcar, muchos años, casi todas las temporadas. Entonces, como parece que conozco muy bien, pero cada vez quiero mejorar. Al ser un ballet clásico, siempre lleva una técnica, y el ballet al final lleva cierto grado de rigurosidad. Entonces, pues sí, o sea, es un ballet difícil que hay que llevar al máximo. Esta obra para la Compañía Nacional de Danza es mucho más que un espectáculo. Es más bien un regalo para el público, una oportunidad de soñar y celebrar juntos. Esperamos que sientan la misma emoción que nosotros sentimos al estar ahí parados.
Del 17 al 23 de diciembre en el Auditorio Nacional, el Cascanueces se reafirma como una tradición navideña indispensable. Para Noticias 22, Nayeli Castro. Hoy inició el Festival de Cine de Los Cabos, que reconoce en esta ocasión a 2 mexicanos que han destacado en la escena hollywoodense. Hace algunos años, en sintonía con su misión de promover el diálogo entre las industrias fílmicas de América del Norte, el Festival Internacional de Cine de Los Cabos decidió crear un reconocimiento especial que exaltará la trayectoria de aquellos mexicanos que han representado el talento cinematográfico nacional en el extranjero, y al hacerlo han conectado a nuestra industria con las más grandes del mundo. Así nació el Premio Sin Fronteras, que este 2024 le será entregado a Melissa Barrera y Manuel García Rulfo. A partir de su participación o de su inclusión en otras industrias quizá más grandes, en este caso Hollywood, dan oportunidad a que haya mayor diversidad en el diálogo, en la imagen y en la presencia de la pantalla grande a nivel global. Luego de saltar a la fama por su interpretación de Vanessa en la versión fílmica del musical In the Heights, Melissa Barrera tuvo una participación estelar en el reboot de la saga Scream. Y este año protagonizó la película independiente Your Monster. Por su parte, Manuel García Rulfo ha participado en cintas como The Magnificent Seven y A Man Called Otto, donde compartió créditos con Tom Hanks. También ha brillado en la pantalla chica con su rol en la serie The Lincoln Lawyer, sin mencionar que recientemente encarnó a Pedro Páramo en la película homónima dirigida por Rodrigo Prieto. Ambos actores se dicen orgullosos de ser embajadores de nuestro cine y seguir abriendo puertas, como antes lo hicieron Salma Hayek, Diego Luna y Gael García Bernal, entre otros. Siento que en cada lugar en donde voy me paro, quiero que la gente sepa que soy mexicana. O sea, no sé por qué, como que siento que te entra todavía más el orgullo mexicano cuando estás fuera. Siempre lo que quiero hacer, especialmente trabajando en una industria en otros países, es dejar un buen sabor de boca con toda la gente con la que trabajo, porque siento que yo represento a mi país. Melissa Barrera llegó hace 7 años a los Estados Unidos en busca de hacerse un lugar en la industria más potente del mundo. Y ante la falta de proyectos de su interés en nuestro país, hoy por hoy considera el panorama ha cambiado, pues el mercado nacional se ha ampliado y diversificando. Opinión que también comparte Manuel García Rulfo. Más que me quiero a Hollywood, pues tratar de hacer cosas, ¿no?, lindas, que salgan del corazón, que quieran, pues sí, o sea, aventarte y tratar de hacerlo lo más que se puede, y de ahí ya pues saber qué sale, ¿no? O sea, porque el chiste es contar historias padres, pero da igual donde las hagas, ¿no? Creo yo, pues. La entrega de Premios Sin Fronteras a Melissa Barrera y Manuel García Rulfo tendrá lugar el sábado 7 de diciembre. Con información y texto de Francisco H., Noticias 22. Antes de la pausa, lamentamos informar sobre la muerte del poeta Horacio Guarpola, un impulsor de la edición independiente, también tallerista. Destacó por su corriente posmoderna al explorar temas como el futurismo, la poesía concreta y la ciberpoesía. El ganador del 7º concurso de cuento de Villaviciosa en España deja, entre otras obras, títulos como 300 versos para la construcción de un proto-cyborg y ¿A dónde iremos cuando no quede bosque y los gatos estén durmiendo? Desde aquí, un abrazo fraterno a sus familiares, amigos. Por su obra será recordado, seguramente. Descansa en paz. Vamos a una breve pausa, regresamos a Noticias 22. El Líbano se hace presente en la Feria del Libro de Guadalajara de la mano de una mujer que ha roto paradigmas. Yumana Haddad es todo lo que le dijeron que no fuera, que no pensara y que no dijera. La desobediencia ha marcado su vida como mujer y como autora. Periodista y escritora de origen árabe, nació en Beirut en 1970, sitio donde estalló la guerra cuando ella tenía apenas 5 años. Y fue a través de la lectura que escapó de la crueldad humana. Yo
no creo necesariamente en el poder de la literatura a cambiar el mundo, sino el poder de la literatura a cambiar cada uno de nosotros que cuando somos expuestos a ella. La literatura personalmente me salvó la vida. La autora de libros como Superman es árabe y Yo maté a Sherazada se levanta cada mañana con la intención de hacer guerra contra la violencia que viven las mujeres en el mundo y contra el terrorismo emocional que se ejerce sobre ellas. Porque hay también terrorismo emocional que hacen contra nosotros las personas que amamos, como nuestros padres, nuestra familia, a veces nuestros amigos. Y hay muchas personas que, como se dice, formulan su vida basando todo lo que hacen sobre el complacimiento al otro. Yo soy como soy y ellos tienen que aceptarme porque es mi derecho. De la guerra, en la que estuvo sumergida 15 años en Líbano, Haddad aprendió el miedo, pero también la esperanza. Es la única realidad que he conocido y que conozco. Quizás sí me ha transformado en una guerrera, en una persona que necesita inventar el mañana, el futuro, porque si no lo inventa, no va a lograrlo, no va a verlo. Somos un pueblo traumatizado, pero también un pueblo muy fuerte. Asegura que su escritura tiene un grado de egoísmo y que escribe para odiar más la realidad, porque solo así puede cambiarla. El mundo no está bien, el mundo está perdiendo una parte muy sagrada y fundamental de su humanidad. Yo veo mucha indiferencia, mucho odio, mucho miedo a todo lo que es diferente, a veces de abrazar lo que es diverso, y muchas guerras internas y guerras concretas. Y entonces, ¿cómo uno no puede odiar a esta realidad y no querer transformarla en algo mejor? Es el derecho de cada uno de nosotros y nosotras. Noticias 22, Karen Rivera. Les platicamos de un clan que pone punto final a una intrigante historia de letras. Lo que surgió como un juego entre 3 guionistas se convirtió en una saga exitosa compuesta por 5 libros de novela negra protagonizada por la inspectora Elena Blanco, quien enfrenta a una poderosa organización criminal. Yo creo que Ser 3 te protege de 2 pecados habituales del escritor. Uno es la autocomplacencia, que enseguida la primera idea que tienes la das por buena, en lo que se te da bien es donde te quedas, y al tener a 2 compañeros, pues que evidentemente no comparten exactamente tu mismo modo de ver las cosas, te obligan a más, y eso hace crecer la historia. Y también nos protegemos de la pereza, que es otro pecado, otro vicio del escritor. Corresponde a la novela titulada La Bestia, de Carmen Mola. Estos creadores generaron polémica cuando se descubrió su identidad al ganar el Premio Planeta en el año 2021 por el libro La Bestia, que firmaron bajo el seudónimo femenino de Carmen Mola. Carmen Mola en castellano, de España, significa Carmen es chido. Y entonces nada, decidimos ponernos aquel nombre sin llegarnos a imaginar que iba a tener este recorrido. Hubo una reacción de cierto sector del feminismo que fue virulenta al principio y que nos obligó pues un poco a esconder la cabeza debajo de la tierra, porque no queríamos confrontar con el feminismo nada, puesto que nosotros mismos nos sentimos feministas y nuestras novelas también lo son. Tienen una perspectiva de género muy clara desde la elección de la protagonista, que es una mujer empoderada de 50 años, la elección de la experta informática, que es una mujer de 60 años, la policía que da los mamporros es una mujer, no es un hombre. O sea, varias decisiones son claramente feministas en nuestras novelas, y bajar a la arena a confrontar eso nos podía hacer parecer machistas o antifeministas cuando no lo éramos. Este experimento colectivo llega a su fin con la entrega del clan.
Es el gran fin de fiesta de Elena Blanco, y aparte del final, de todos los personajes que la envuelven, a ella y a todo lo que tiene alrededor, se va a enfrentar contra el que nosotros creemos que es el enemigo más terrible con el que se ha enfrentado en ninguna de las novelas, ¿no? Y que es el sistema, este clan corrupto en el que están implicados todos, o sea, la policía, la judicatura, la prensa, el mundo empresarial, y que recorre, que está por debajo de nuestra sociedad. Es el mayor enemigo con el que se podía enfrentar, y creo que después de esto ya no tenía sentido seguir escribiendo novelas de Elena Blanco. A partir del próximo año, los escritores españoles publicarán de manera individual. Noticias 22, Óscar Cortés. De acuerdo con un reciente reporte de la plataforma Spotify, el consumo de audiolibros ha aumentado en un 20% en los últimos meses y supera los 90,000 títulos reproducidos en distintos idiomas. En su plan premium se pueden escuchar hasta 15 horas al mes sin pagar costos extras. China y Sudáfrica son los países que más los consumen, seguidos por México y Alemania, de acuerdo con una estadística de Consumer Insights. En esta sociedad digital que nos ha tocado vivir, estamos viendo que mucha gente, sobre todo por falta de tiempo, supuestamente, porque hacemos muchas cosas, no tenemos tiempo para leer. Y el audiolibro, como lo puedes consumir cuando vas y vuelves del trabajo, vas y vuelves de la universidad, o pasando el perro, o haciendo tareas en la casa, te permite seguir leyendo en otro formato. El formato se ha utilizado aproximadamente durante 40 años en países anglosajones. Cobró relevancia en países latinos recientemente, lo que permitió la creación de nuevos públicos en el mercado del libro. En el país vecino, Estados Unidos, llevan consumiendo audiolibro desde hace décadas y aporta a la industria $2.000 millones anuales. Siempre hemos pensado que por nuestra manera de ser, por nuestro tiempo, porque nos gusta estar en la calle, porque nos gusta estar en la familia, el audiolibro nunca iba a ser para nosotros. Yo soy economista de formación. Si no hay oferta, si tú no encuentras esos audiolibros en el mercado, no puede haber demanda. El problema que teníamos en México, al igual que en el resto de la región, era que no había audiolibros en español. De acuerdo con Javier Zelaya, hace 5 años no existían más de 1,000 audiolibros en español y hoy se tienen en existencia alrededor de 30,000. Yo creo que al final de esta década, de 2030, tendremos alrededor de 100.000 títulos en español, que ya, por así decirlo, con ese nivel, que es como una especie de velocidad crucero, habrá ya suficiente oferta para que la demanda se sienta cómoda y encuentre todos los libros que están buscando. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, frente a las nuevas formas de consumo de la lectura en la región iberoamericana, ha abierto un espacio para hablar sobre la potencia y las posibilidades del formato del audiolibro. Este se titula Foro Phil de Audio. Es una jornada de media sesión, es decir, desde las 9 de la mañana a las 2, como bien has dicho, es para sondear un poco cuál es el estado de opinión del sector, aunque yo adelanto que es muy positivo, está muy curioso por ver cuáles son las oportunidades, y luego también al final vamos a tener otra mirada al mercado más cercano, que es Estados Unidos, como lo mencioné anteriormente, desde el punto de vista del mercado hispano de Estados Unidos. Es el segundo mercado más importante de audiolibros en español. El primero es España, que representa alrededor de un 40%, Estados Unidos representa un 20% y México en tercer lugar casi a la par con otro 20%. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. A la par de la literatura, cada año el país invitado de honor a la FIL lleva un embajador gastronómico que, además de la comida diaria para cientos de personas, ofrece la cena inaugural de la feria. Cuando se escribe un libro, yo creo que te tiene que salir del estómago también, ¿no? Es como que algo que tú quieres llegar a la otra persona y provocar algo. Puede ser bueno, malo, regular, lo que sea, pero tú quieres provocar algo en la persona que tienes enfrente, que está leyendo lo que a ti te ha salido del estómago. Cuando cocinas es exactamente lo mismo. No tienes que cocinar para agradar, tienes que cocinar para provocar algo, una emoción, lo que sea. Aunque estudió ingeniería industrial, Begoña Rodrigo encontró su vocación en la cocina por casualidad, cuando viajó de vacaciones a los Países Bajos, donde comenzó a trabajar como ayudante a los 19 años. Yo siempre digo, están las grandes bandas sonoras de la vida, evidentemente de la música, pero lo podríamos llamar de la misma manera a las grandes bandas sonoras de las mesas en las que tú has compartido los mejores momentos de tu vida, ¿no? Después de trabajar por muchos años en restaurantes europeos, regresó a su natal Valencia
para abrir su restaurante llamado La Salita, que cuenta actualmente con una estrella Michelin. Begoña es la primera mujer en dirigir el Festival Gastronómico de la FIL, que tiene como objetivo que el invitado de honor ofrezca al público una muestra culinaria. Muy sorprendida porque soy la primera mujer en 38 años que hay, porque siendo un país, México, que está lleno de cocineras, lleno de comunidades de cocineras, no puede ser que hayan dejado 38 años pasar para que la FIL la liderara una mujer. Yo estoy orgullosísima de hacerlo y encantada de que mi país me haya elegido a mí para venir aquí, pero tienen que cambiar estas cosas, así que espero que a partir de ahora traigan a muchas más mujeres. El menú que se ofrece en el restaurante del Hotel Barceló tiene un guiño a la cocina mexicana, con los tacos de panceta de res adobado, el pescado en salsa verde, mejillones escabechados, arroz mantecado y un postre hecho con higo y queso de cabra. Este último alimento está ligado a sus recuerdos con su abuelo. Yo como cocinera sí que creo que siempre tienes que mirar en tu memoria y en lo que a ti te ha hecho feliz en tu vida para luego entregarlo. Son historias contadas a través de ingredientes y sabores que comparte la cocina mexicana y española. Nosotros cuando cocinamos regalamos un poco de nuestra personalidad y de nuestra forma de ser y creo que es muy bonito poder transmitir esto a través de la cocina y eso es lo que nos une a todos los cocineros de todo el mundo. Noticias 22, Óscar Cortés. Oye, pues qué envidia estar por allá y es la primera vez que una mujer chef se hace cargo de este segmento de la feria. El segmento gastronómico y seguimos con más de la FIL después de una muy breve pausa. La docencia, y a veces por cuestiones de decencia, está en peligro de extinción. De acuerdo con un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y traducido al español por la editorial SM, de aquí a 2030, solo 78 de 197 países alcanzarán el número de docentes necesario para garantizar un acceso universal a la educación primaria, lo que significará un desafío. La educación en México y en el mundo radica mucho en la profesión de los docentes. Los docentes son el eje medular de la formación. Es un tema muy complejo y podemos analizarlo desde la motivación de los maestros para elegir la profesión de la docencia, las condiciones laborales de los profesores, temas, por ejemplo, de salarios, el tema del bienestar docente. Los maestros están muy cansados de la profesión porque cada vez se les delega mayor carga administrativa en lugar de enfocarse a lo que les toca, que es dar clases. El informe mundial sobre el personal docente será publicado en 2025 en español, pero en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la editorial SM compartió un resumen de lo que este significa. Aseguró que a nivel mundial, 9 de cada 10 docentes de secundaria tienen las cualificaciones mínimas requeridas. Y en el mundo, las tasas de abandono de docentes a nivel primaria se han casi duplicado, pasando del 4.6% en 2015 al 9% en 2022. Desafortunadamente, una de las principales problemáticas es el problema de enfrentar, por ejemplo, a los padres de familia, que cada vez se vuelven más demandantes y de su posición frente a las aulas, en donde los alumnos a veces ya no les tienen tanto respeto como generaciones como la mía o generaciones anteriores, en donde el maestro era la autoridad frente a las aulas, que se le tenía un total respeto. En este contexto, la editorial SM diseñó un decálogo que busca mejorar las condiciones para transformar la educación. Entre los puntos que propone se encuentran favorecer un clima adecuado para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en entornos educativos inclusivos, equitativos, seguros y saludables, donde se cuide el bienestar docente y del alumnado y se cultive el aprendizaje. Además de crear un desarrollo profesional que atraiga, forme y retenga a los mejores docentes. No es rentable tener un mundo mejor y eso se puede gracias a la educación. Si apostamos por una educación de calidad para todos, podemos mejorar las condiciones de nuestras sociedades en cualquier lugar en donde sea. Noticias 22, Karen Rivera. ¿Alguna vez se han puesto a pensar qué pasaba en nuestro país mientras se hundía el transatlántico más famoso
de la historia? Vean esto. La tragedia del Titanic y la Revolución Mexicana se conectan entre sí con los apellidos Aguirre Benavides, un descubrimiento del historiador Alejandro Rosas en 1999. Llegué a Parras, Coahuila, con descendientes de la familia Aguirre Benavides, que entre ellos uno fue el secretario particular de Pancho Villa, otro un general de la División del Norte de la Brigada Zaragoza, otro el abogado de Madero, y además había cierto parentesco con Madero. Lo que me enseña Eugenio Aguirre, que es descendiente, me saca un papel desdoblado en varias partes, que era una carta de navegación, y era el trayecto de un barco que se llamaba Frankfurt y que sale de Galveston el 6 de abril de 1912 con destino a Alemania. El Frankfurt fue uno de los 12 barcos o 10 barcos que recibe la llamada de auxilio del Titanic. La investigación de Rosas, hecha a partir de la correspondencia que Gustavo Aguirre Benavides sostuvo con su madre y otros documentos que resguarda la familia, conllevó 2 años de trabajo. Yo te cuento aquí la tragedia del Titanic, pero desde la perspectiva de todos los telegramas que el Titanic estuvo mandando esa noche y los barcos que lo recibieron y cómo respondieron. Y es que hay una cosa que es una maravilla en Internet, bendito sean hoy en día todo este tipo de herramientas, una enciclopedia que se llama Enciclopedia Titánica. Puedes tú saber ahí la historia de cada uno de los pasajeros y tripulantes del Titanic. ¿Qué licencias mínimas me permití? Por ejemplo, mi personaje, que es Gustavo Aguirre Benavides, yo sé que va en el Frankfurt, yo sé que le llevaba una máquina de escribir porque eso lo sé a través de la correspondencia, pero pues obviamente pongo una escena donde y entonces Gustavo caminó de la proa hacia el cuarto del telégrafo. Hay quienes dicen, oye, qué novela tan padre. No es una novela, es una crónica histórica sobre una historia familiar. A lo largo de sus páginas, la investigación se acompaña de códigos QR que nos enlazan con documentos, imágenes y sonidos para envolvernos en la historia. Cartas desde el Atlántico, el Titanic y la Revolución Mexicana se publica bajo el sello de Fondo Blanco Editorial. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. La literatura permea y encuentra ecos en otras artes. Así lo podemos constatar al visitar esta muestra que se enfoca en una década muy particular. Con la muestra Lectura por Contacto queda registro de las voces, la poética y la experimentación que se dio entre los años 1962 y 1972. Son años en los que todavía tenemos una dictadura en nuestro país y donde la juventud empieza ya a pedir espacios de libertad y de democracia. Entonces, esta generación buscaba esos espacios a través de la creación artística y, en concreto, del uso del lenguaje y de la palabra como medio de expresión. Y acabaron desarrollando un lenguaje muy especial y muy particular que además contribuyó a ganar la democracia en nuestro país. La expresión escrita de estas generaciones, consideradas un movimiento, tomó lugar en disciplinas como la música, la pintura, la poesía y el cine. Su discurso cada vez más confrontó al poder hasta llegada la muerte de Franco en 1975. Lectura por Contacto se divide en 4 núcleos donde se descubre la plasticidad del lenguaje que manejaban, su integración en el tiempo, el espacio o el cuerpo. Van avanzando con toda esa evolución también de la performance y del uso del cuerpo y de buscar otras fórmulas completamente diferentes, incluso de la música, porque también la música, desde luego, es un hilo conector, tiene una presencia muy importante en todo este grupo de creadores. Ellos trabajan alrededor de grupos entre 5, 6, 7 personas y luego también se desarrollan individualmente, pero luego incorporan poetas, un número enorme de poetas que trabajan fuera de los lenguajes que ellos quieren experimentar, pero también forman parte de alguna manera. Yo diría que este es un movimiento artístico muy transversal. Lectura por Contacto, poética y experimentación en España 1962-1972 permanecerá en el Museo Cabañas hasta el 28 de marzo de 2025. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Mañana más de la FIL Guadalajara y por lo pronto les comentamos que los algoritmos y las inteligencias artificiales también pueden ser herramientas para visibilizar la violencia de género.
The Purple Check es un modelo de inteligencia artificial que permite a periodistas, comunicadores y ciudadanos detectar sesgos y titulares con respecto a la violencia de género. Es una herramienta muy sencilla que hemos dejado de libre acceso que permite introducir titulares, noticias, textos, y lo que hace la inteligencia artificial es hacernos sugerencias relativas a las buenas prácticas a la hora de tratar informativamente estos temas, no revictimizando, no acusando, bueno, en una serie de aspectos que habíamos detectado mediante un estudio que se llama Desenfocadas, que ocurren en la conversación social y en los medios de comunicación. Este tipo de inteligencia artificial recopila la información del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Red de Autoridades de Regulación Mediterránea. El beneficio de que no se encuentre conectada a la red es para evitar información falsa. Y el hecho de que entre todos podamos contribuir a hacer recomendaciones de cómo podemos informar mejor, cómo podemos tener conversaciones que no revictimicen, cómo podemos contribuir desde la comunicación y desde el periodismo a que esa información prevenga y al mismo tiempo el trato informativo sea el más correcto, pues creo que es positivo para la igualdad y para devolver ese foco potente a la comunicación. La herramienta se desarrolló después de analizar una base de datos masiva de noticias, artículos y mensajes en redes sociales de México, España, Brasil y otros países. Todos somos parte, ¿no? Y tenemos que sentirnos parte de cómo podemos contribuir, cómo podemos poner un granito de arena para reducir esa lacra social que es la violencia machista, la violencia de género. The Purple Check se encuentra disponible en español, inglés, portugués y catalán. Si deseas conocer más, ingresa a la página que aparece en pantalla. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22, motivado por una efeméride que compartimos el día de ayer. Veamos qué se encontró esta semana nuestro compañero José Antonio Hernández Toño. Adelante. ¿Qué tal, Laura? Rafa, muy buenas noches. Pues hoy veremos una entrevista que le hicieron por ahí del año 2000 al escritor, dramaturgo y periodista Vicente Leñero. En ese entonces hablaba desde su infancia hasta sus inicios como escritor. Acompáñenme a verla. Estudió en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Colaboró en el periódico Excelsior y en la revista Proceso por más de 20 años. Nosotros de niños, mis hermanos y yo, tenía dos hermanos varones, Armando y Luis, que hacíamos títeres. Estos son unos títeres que comprábamos en el Jonuco, y en esta caja, y hacíamos funciones diarias de teatro, con el único espectador que era o nosotros mismos. Yo daba una función, mis dos hermanos la veían, y mi hermana, que era la víctima, mi hermana menor. En sus trabajos plasmó la realidad de México, denunció la situación social, política y cultural. Yo lo primero que escribí fue, acababa yo de leer, de chamaco, pues leíamos Julio Verne, yo leí una novela, Huckleberry Finn de Mark Twain. Tendría, no sé, 12 años, 13, no sé cuántos años, y me impactó muchísimo. Y cuando yo terminé de leer esa novela, me causó tal impacto que dije, yo voy a escribir una novela. Entonces, en una libreta, yo me puse a escribir una novela, pero de principio a fin, ¿no? Una novela que debe haber tenido, no sé, 60 páginas. Se le enseñé a mi hermano y me dijo, oye, pero si es Huckleberry Finn. Autor de más de 90 obras entre novela, cuento, teatro, guiones para cine, radio y ensayo. Destacan Los Albañiles, El Callejón de los Milagros, La Ley de Herodes y El Crimen del Padre Amaro. Y también soy hombre. Para Dios todo tiene remedio. Lo que yo quería es como reproducir. Ese para mí fue el motor de la escritura, ¿no? Lo que me entusiasmaba. Yo quisiera ese entusiasmo que me provocó a mí un libro como el de Mark Twain, pues yo quisiera provocarlo a la vez. Vicente Leñero falleció en la Ciudad de México el 3 de diciembre de 2014. Noticias 22, José Antonio Hernández.
Bueno, pues ahí está este gran legado de don Vicente Leñero. Recordamos el Estudio Q también, una obra extraordinaria como caja china que hace una reflexión sobre justamente estudios de televisión. Estudios, bueno, en este caso era de telenovela, pero estudios de televisión dentro de los estudios de televisión. El verismo y el hiperrealismo, ya lo decíamos, en la obra de Vicente Leñero. Ahí está Los albañiles también, un crimen muy interesante de leer. Y vamos a ir a una pausa, pero con una celebración, Laura. Hace exactamente un año, en Botswana ya se llevaba a cabo la 18ª sesión de la UNESCO. Y esto inscribía de nueva cuenta a nuestro país en una lista muy importante. Sí, la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Ahí el bolero, en esta sesión que mencionas de la UNESCO, se inscribía dentro de este patrimonio en una iniciativa en la que participó nuestro país, en compañía de Cuba también, las instituciones culturales, para que llevemos no solamente expresión musical, sino cultural, a un nivel en el que se proteja y se difunda, se conozca y se mantenga. Parte de nuestro imaginario sentimental hecho música. Y con esta celebración nos vamos a una muy breve pausa. A propósito de encuentros editoriales que mencionamos hace ratito y de hábitos de consumo, les presentamos la primera parte de un serial que busca detonar la reflexión sobre la relación de valor-precio del libro. En México, las farmacias, carnicerías y otros negocios se rigen por la tasa cero, es decir, no generan IVA, pero sí pueden pedir una devolución al SAT por los gastos que han tenido. Esto no sucede con las librerías, que deben pagar sus impuestos por la venta de libros, cuyo precio lo pone el editor. La iniciativa presentada el 12 de noviembre en la Cámara de Senadores busca corregir esto. Garantiza que pueda haber una tasa cero al IVA cuando se trata de la comercialización en librerías que se dediquen exclusivamente a vender libros, porque luego tenemos también este tema de que hay algunos centros comerciales venden libros, pero su proporción es muy pequeña, digamos, en torno a las otras cosas que comercializan. Entonces va dirigido a las librerías. Otro punto que busca frenar esta iniciativa es la constante fabricación de confeti, como se le conoce en el gremio a la trituración de libros. Y la otra parte de la ley tiene la finalidad de, digamos, en este país, todos los libros que no son vendidos son destruidos. Entonces, ¿cómo avanzamos en que no haya destrucción de los libros, que son un valor muy importante para la sociedad mexicana? Y son destruidos por una razón muy simple: tienen que ser dados de bajas los activos financieros. Entonces a las empresas editoriales les sale más barato destruirlos. Sin embargo, pues también es comprensible que la industria editorial tenga que tomar ese paso si no tiene salidas. Entonces tenemos que buscar salidas. Esta salida, insisto, no resuelve todo, pero yo creo que podemos ir avanzando paso a paso, ir buscando qué otras formas puede haber para ir mejorando el acceso. La iniciativa contempla la posibilidad de pagar en especie por parte de autores y editores. Las obras, con un máximo de 3 años de antigüedad, serán entregadas a las bibliotecas de la red nacional. La iniciativa no contempla crear nuevos organismos, sino generar una especie de consejo que puede ser mismo Educal, por ejemplo, dentro de sus propias actividades puede tener esta función de hacer una revisión de catálogos para ver qué sí se puede aceptar en donación y qué no. Con esta iniciativa, que se encuentra en espera de ser discutida en comisiones para pasar al Pleno y ser votada, se busca que las librerías tengan mejores finanzas. El hecho de incluirlo en la tasa cero por sí mismo tendría que tener un impacto positivo en la creación de nuevas librerías, porque tú los estás exentando de un impuesto que pagan al IVA, ¿no? Que se puede recuperar, y por tanto te ayuda mucho a generar nuevas librerías, sobre todo las librerías independientes. Noticias 22, Alberto Aranda.
Mañana les tendremos otra voz, otra reflexión en torno a la tasa cero del libro en este serial de Noticias 22. Y vámonos a Campeche, que está de fiesta. Este año el festival tiene lugar desde el 30 de noviembre hasta el 15 de diciembre y estarán presentes artistas de todas las disciplinas, teatro, por supuesto, artes plásticas, música, danza, y tenemos como país invitado a Colombia. Son en total casi 500,000 de artistas que van a estar reunidos aquí durante estos días. La delegación colombiana supera a las 100 personas y también es una delegación multidisciplinaria. En su edición 27ª, el Festival Internacional del Centro Histórico de Campeche 2024 se llevará a cabo en diversos recintos de la capital estatal, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999. Tenemos también presencia de artistas internacionales como el contratenor Józef Jakub Orliński, que es ahorita considerado uno de los mejores contratenores del mundo. Tenemos la Gala Puccini, que en una gala para celebrar a Giacomo Puccini con la dirección orquestal del maestro Enrique Patrón de Rueda y las voces de María Catzaraba y otros cantantes. También tenemos la participación de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. La Orquesta Sinfónica de Campeche va a tocar la Quinta Sinfonía de Beethoven, pero enriquecida con campechanas y campechanos que están en orquestas fuera de México o fuera de Campeche. Esta edición contará con la presencia del grupo ganador del Grammy Monsieur Periné y espectáculo de música electrónica con presencia de papalotes gigantes a la orilla del mar. Además, fiel a la raigambre cultural ancestral de Campeche y de la península, el festival impulsa la presencia maya. Un encuentro de laboratorios de teatro campesino e indígena. Los laboratorios que están en Choquén, Yucatán y en Tabasco se van a reunir aquí junto con un laboratorio incipiente que está surgiendo en Campeche. Tenemos también festivales de música prácticamente solo en lengua maya. Puede decir reggae, rock, pop, pero en lengua maya de muy buenos exponentes de toda la península de Yucatán. Con 27 ediciones, el director de Cultura y Artes del Estado de Campeche destaca la generación del público que ha logrado el festival. Aquí el público sí se arriesga y participa de manera muy plural, desde una gala de circo, en una función de teatro callejero y en un recital con un programa barroco a cargo de un contratenor, ¿no? Entonces se vuelve un entorno muy plural y creo que eso ha terminado enriqueciendo a la ciudadanía de Campeche y sobre todo creando una relación muy profunda con el patrimonio cultural. La gente sabe que tiene que cuidar su centro histórico. Con información de Víctor Gaspar, Noticias 22. El placer perverso de ver al otro caer ronda la trama de El Accidente, la más reciente publicación de Santiago Roncagliolo. Marisa Fontana es una mujer exitosa. Con mucho esfuerzo y trabajo ha mejorado su nivel y la de su familia. Sin embargo, un incidente con su hija la hace buscar la ayuda de un ser oscuro y mafioso. Yo creo que Marisa Fontana representa un poco las promesas de los 90, que son las promesas de mi generación, ¿no? Se cayó el comunismo y llegamos adultos pensando que llegaríamos con nuestro esfuerzo a donde nos lo propusiéramos y que si trabajábamos duro podríamos ser ricos y 30 años después ya sabemos que si eres rico, por bruto que seas, lo más probable es que te mueras rico y si eres pobre, aunque trabajes mucho, a lo mejor te vas a morir pobre. En Accidente, la más reciente novela de Santiago Roncagliolo, se nos plantea cómo la vida perfecta de Maritza no lo es tanto. En un esfuerzo por protegerse y buscar la verdad, se adentra en un mundo donde la corrupción gobierna. En este caso, me interesaba mucho cómo las mafias en muchos sitios se han ido comiendo al Estado. Y se han ido comiendo al Estado por gente como Maritza. Maritza tiene una preocupación legítima, quiere proteger a su hija, pero sabe que no va a ir a la policía, que la policía puede ser mucho más peligrosa que los tipos de los que la quiere proteger. Este thriller, basado en las grietas y zonas obscuras de todos los países de América Latina y que tiene por personajes principales a Maritza y Reinaldo,
es el reflejo de una sociedad en descomposición. La falta de fe en el sistema también está creciendo en Europa, también está creciendo en Estados Unidos. Hay algo que se está acabando. Ese occidente triunfante de los 90 está en una crisis importante, está cuestionándose a sí mismo, está preguntándose si no debería volver al mundo que había antes. La democracia tal y como la entendemos ya no puede cumplir las promesas de los 90. El problema es que si te decepcionabas del comunismo, pues te podías hacer capitalista, pero si te decepcionas del capitalismo, ¿qué cuernos te haces, no? Noticias 22, Alberto Aranda. Oigan, si tienen oportunidad, La Cuarta Espada también es un libro muy recomendable de los muchos publicados por Santiago Roncaliolo, que habla de esta etapa terrible de Sendero Luminoso, este grupo terrorista, y Abimael Guzmán, su líder, entre pues muchas novelas, algunas de ellas ubicadas, sí, en episodios importantes de América Latina de las últimas décadas. Un contexto histórico que nos ayuda a entender desde una perspectiva narrativa de ficción y realidad el mundo que vivimos actualmente. Pues ahí está la invitación a leer de manera particular ahora El Accidente. Claro que sí. Y nos vamos a despedir celebrando los 69 años de Cassandra Wilson, Laura, una extraordinaria cantante de jazz. Efectivamente, con raíces muy interesantes en Nueva Orleans, donde se desarrolla, interpreta el piano también, además se sumerge en las aguas del blues, del country y de otros géneros afines. Podemos hablar de una cierta fusión musical, claro, sus interpretaciones, y así, celebrando su cumpleaños, nos vamos, no sin antes invitarlos a que nos acompañen mañana. Nos vemos mañana.